Buenos días. En este primer bloque de entrevistas tenemos la presencia del asambleísta por UNES, presidente de la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, doctor Ferdinand Álvarez, quien viene a darnos una respuesta a la denuncia que ha presentado el Procurador del Estado, Íñigo Salvador, que fue presentada el miércoles 25 de enero en la Fiscalía General de la Nación. Contamos ya con la presencia de Ferdinand. Buenos días, ¿cómo está, doctor Álvarez? Buenos días, estimado Fernando. Buenos días a toda la audiencia de La Clave. Un honor estar con ustedes hoy día, deseándoles de antemano excelente y bendecida semana a todos y a todas. Doctor Álvarez, usted 4 de octubre del año 2021 anunció un juicio político por incumplimiento de funciones del señor Procurador del Estado, señor doctor Íñigo Salvador. Parece que como respuesta el miércoles pasado el señor Procurador ha presentado una denuncia haciendo conocer que supuestamente se habían revelado, se habían hecho públicos documentos con carácter reservados, específicamente el oficio 203 del 1 de julio del año 2021. ¿Qué nos puede usted decir sobre aquello? ¿Efectivamente ha sucedido algún tipo de incumplimiento de la norma o usted considera que esto es una cortina de humo para poder desviar la atención del juicio político que iniciará las próximas semanas? Fernando, usted que es abogado y también para la audiencia, vamos a analizar como tal el contenido tanto de lo que el procurador ha afirmado como un delito que he cometido, como el documento al cual el procurador hace referencia. Primero, ese documento que el procurador hace referencia jamás ha tenido, no podía tener, ni tiene la calidad de reservado o de confidencial ese documento. ¿Por qué lo afirmo de esta manera? Primero, el documento ya había sido colgado en las redes sociales a través de medios informativos digital el 22, 21, 25 de septiembre del 2021, conforme incluso hice materializar los tweets a los cuales hago referencia. Primero, el documento semanas antes de que presentara el juicio político, la solicitud de juicio político en contra del procurador, ya el documento estaba colgado en redes sociales. Primer hecho. Segundo, ¿qué rezaba? ¿Qué decía el documento? El documento rezaba y decía: señor presidente, por favor, dele pagando a la compañía Perenco más de 400 millones de dólares. Esta labor de gestor de pago que venía realizando el procurador insistentemente ante varios órganos y entidades del país, lo hizo también con el actual presidente de la República. Ojo, cuando un documento que contiene afirmaciones o compromisos sobre recursos que nos competen a todos los ecuatorianos, es un documento de interés público como tal, es un documento que nos atañe a todos los ecuatorianos. Lo que no quiere el señor procurador es que los ecuatorianos nos enteremos que él sigue en su labor de gestor de pago en favor de las compañías transnacionales, en este caso Perenco. Ahora vámonos al tema legal. El artículo 180 del COIP y el artículo 472 determinan cuáles son estos documentos que pueden tener estas características de reservado. Ninguno de los artículos establece que el documento afirmado por el procurador tenga tal característica. Ahora, el delito por el cual él me denuncia tiene un verbo rector y usted como abogado lo sabe mejor que yo. El que establece, el documento tiene que tener una calidad de cláusula, tiene que tener una cláusula de reserva. Ahora, ¿ese documento tenía una cláusula de reserva? Pues no, no existe. La cláusula es la voluntad de las partes declaradas en un documento. No contiene esa cláusula de reserva, no lo establece. Y lo más importante, el COIP siempre se deriva a lo que establece la ley, dice. Un documento o que la ley lo establezca o que la autoridad competente, cuando un juez ordena allanamiento, dice la información debe ser reservada. Cuando existe información de menores de edad en los juicios, cuando existe información de víctimas de violación, esos documentos tienen la validez de una reserva porque lo declara una autoridad competente. Ahora, el procurador, la ley le determina esa calidad.
no le determina esa calidad, en lo absoluto. Doctor Lo que Álvarez, el procurador debe decirle a los ecuatorianos es por qué él está ayudando o encubriendo que Perenco a la fecha no le pague al país más de 35 millones de dólares en impuestos que le debe al SRI. doctor Álvarez, justamente en ese sentido, que un documento diga reservado no lo hace reservado, tiene que tener otro tipo de características, requisitos que pide la ley. Este documento usted insiste que ya había sido subido a las redes sociales anterior a su haber sido anunciado el juicio político que usted presentó en contra del señor procurador. En efecto, conforme lo demuestro, aquí está. El documento había sido ya subido en redes sociales el 21, el 22 de septiembre, el 25 de septiembre del 2021, semanas antes de que presentara la solicitud de juicio político que fue el 4 de octubre del 2021, como usted bien lo señaló. Es decir, ya el documento era público. Ahora, el documento como tal, la ley le faculta, e insisto, el procurador alguna vez en su vida debe ser abogado ahí de los ecuatorianos. El procurador tiene la calidad de determinar la reserva o la confidencialidad de un documento, pues no. No es un documento que hablaba sobre la seguridad nacional, no es un documento que hablaba sobre secretos de Estado tampoco, no es un documento que tenía información de menores de edad, no es un documento que hablaba sobre víctimas de violación, no es un documento por una autoridad competente que lo determine como tal. La ley no le faculta al procurador. Por ende, ese documento jamás fue reservado. No es porque le ponga un sello el procurador de reservado y urgente para el presidente, es un documento reservado. Doctor Álvarez, la ley no dice eso. Estamos de acuerdo en ese punto. Y profundizando más sobre la gestión y sobre las facultades que tiene el asambleísta. A ver, el asambleísta tiene que legislar y fiscalizar. Para poder fiscalizar, la Constitución le otorga al asambleísta una figura jurídica que se llama la inmunidad parlamentaria. Porque efectivamente, pues para poder tener la tranquilidad, la paz y sobre todas las cosas la seguridad de poder presentar denuncias contra otras funciones del Estado, contra funcionarios del Estado, efectivamente se lo blinda al legislador para poder tener esta especie de seguridad jurídica. Usted goza de inmunidad y de eso conoce también el señor procurador. Llama la atención que en este país actualmente y desde hace un tiempo atrás ya no se tome tanto en cuenta el tema de la inmunidad parlamentaria y la capacidad fiscalizadora que tiene el legislador para poder iniciar juicios políticos cuando considere que, como en este caso usted considera, se incumplen funciones por parte del funcionario público. Mire, Fernando, eso es un hecho muy importante. En el país, a raíz de la tan y mal recordada época del Trujillato, de la cual el procurador es parte de esa época también, se ha pretendido judicializar la política, amedrentando a los actores políticos a no ejercer su trabajo. Nosotros como fiscalizadores, como legisladores, tenemos esa facultad de fiscalizar y la ley determina la inmunidad respecto a lo que decimos en función de nuestras atribuciones y nuestro ejercicio, y en cuanto a lo que hacemos también. Y eso refiere incluso al acceso también a documentos, que es lo que el procurador un poco también olvida. Y ahora yo más bien lo conmino al procurador que acuda a la fiscalía a reconocer la firma y rúbrica de la denuncia, porque ahí yo voy a comparecer y en el desarrollo de la investigación voy a solicitar que esa denuncia sea declarada maliciosa o temeraria, porque el procurador se entiende que debería de conocer la ley. El procurador afirma hechos que no son ciertos, no corresponden a la realidad, no se apegan a la normativa penal. Por ende, el procurador no solo que le miente a la fiscalía, a la administración de justicia, sino que también el procurador pretende judicializar la política, amedrentándome a través de esa denuncia, lo cual no lo va a conseguir, porque voy a comparecer y voy a solicitarla que esa denuncia sea declarada maliciosa o temeraria. Doctor porque en el país tenemos que sentar un precedente. No podemos judicializar la política sobre pretexto de pretender evitar ciertas acciones que el pueblo ecuatoriano debe conocerlas. El pueblo ecuatoriano debe conocer que el procurador jamás ha defendido los intereses de los ecuatorianos. Doctor el procurador ha sido el mayor abogado de las transnacionales. El procurador actualmente, ¿por qué no le dice al país que Perenco le debe más de 35 millones de dólares al país en impuestos? Que eso significa más acceso a la educación, más acceso a la salud, significa desarrollo para nuestros niños, niñas, adolescentes.
Eso es lo que el procurador Sí, no sí, quiere doctor que el Álvarez. país se entere. Y en este punto, ¿no?, escuchando las declaraciones del señor procurador, doctor Íñigo Salvador, hablando sobre que él ya se va en el mes de julio del año 2022, que tan solo le faltan 3, 4 meses y que francamente no entiende este tipo de juicio político porque como que ya está de salida, ¿no? ¿Para qué me van a enjuiciar? Y esta denuncia de la semana pasada hace presumir que hay un cierto tipo de preocupación, ¿no?, en cuanto a algún tipo de, ya de mayoría o de adherencias a su juicio político. Cuéntenos cómo va este tema, cómo usted siente el ambiente y si vamos a llegar a hacer un juicio político con un procurador en funciones, porque esa es otra, ¿no? La Asamblea parece que espera a que salgan de funciones, pase el año y recién ahí comenzamos a mover los juicios políticos. ¿Va a haber un juicio político? ¿Usted cree que se le dará trámite? ¿Y cómo está el tema de la mayoría? Aquí, y ahí sobre ese hecho, dos cosas, Fernando. Cuando yo presento el juicio político en unión a mi bancada, la bancada de la Revolución Ciudadana, resulta que se presentan otros juicios políticos. La presidenta de la Asamblea, y esto yo se lo he reclamado y se lo he dicho a ella frontalmente, evita que el juicio del procurador se encamine conforme había sido presentado primero. Es decir, a esta fecha, el procurador ya tenía que haber sido censurado por la Asamblea, pero estamos todavía con el juicio en contra de la superintendenta de bancos, ahí viene el juicio contra el contralor y de ahí viene el procurador. De alguna forma le dieron la mano por ahí al procurador, pero también recordemos que los funcionarios sometidos a control político tienen un año después, pueden también ser censurados por la Asamblea Nacional. Estamos dentro del tiempo. Debe ser censurado el procurador. Si usted me pregunta cómo están los ánimos, cómo están el ambiente con las otras bancadas, yo le puedo decir, Fernando, con absoluta certeza, que los compañeros asambleístas ya han revisado o cuando revisen también la solicitud, se podrán dar cuenta lo fundamentado que está, la realidad y el precedente que tenemos que sentar como país, porque no podemos tener un procurador de esta magnitud. Tenemos que tener un procurador digno de los ecuatorianos, no un procurador que lo más fácil para él sea, venga, hay que pagarle 400 millones, hay que pagarle 500 millones, hay que pagarle 200 millones a tal o cual transnacional, perjudicando los intereses de los ecuatorianos. Ahora sobre el documento, un hecho que se me estaba pasando por alto. Ese documento que hace referencia al procurador, resulta que fue presentado por los abogados de Perenco en un proceso en Washington. El documento que dice el procurador. ¿Cómo los abogados de Perenco tuvieron acceso al documento? Eso más bien el procurador debe de contestarle a los ecuatorianos. ¿Por qué ese documento consta en la Corte de Washington presentado por los abogados de Perenco? Ustedes me preguntarán cómo sé eso. Bueno, y como ustedes saben también, los procesos judiciales allá son de carácter público y uno los puede revisar también por internet y ahí me refleja, y ya estoy consiguiendo el documento físico también, donde ellos presentan ese oficio que dice el procurador a criterio de él, que era de carácter reservado, donde le decía al presidente una vez más que por favor le dé pagando 400 millones de dólares a Perenco. Doctor Yo le Álvarez, respondería desde el presidente, oiga, esos 400 millones de dólares me sirven para el proyecto de desnutrición infantil, que dice el presidente son 800 millones de dólares. Bueno, ahí tiene, presidente, más de 400 millones de dólares para que usted empiece con ese proceso y así evitar la venta también del Banco del Pacífico. doctor Álvarez, agradeciéndole por su presencia esta mañana con nosotros. En la última parte de su intervención tenemos que desarrollarla en un espacio más amplio, ¿no?, en una próxima entrevista, porque es bastante, hay que averiguar bastante a fondo cómo es posible que este documento reservado, como usted está señalando, haya llegado a un proceso judicial en otro país, si como señala el señor procurador y usted nos está manifestando, es a criterio de la Procuraduría un documento reservado. Es algo que tendríamos que analizarlo y realmente verlo, ya constatarlo, cuando usted tenga la documentación respectiva. Vamos a estar pendientes del caso. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por abrir este día lunes con esta entrevista, porque es un tema que tiene que ser conocido, es un tema que realmente alarma y nos tiene a todos atentos. Y bueno, pues vamos a seguir con el seguimiento del mismo, ¿no? Pasemos con María Isabel. A usted, Fernando, a toda la audiencia, un abrazo grande, excelente semana.